Testamento. ¿Habrá algo que decir sobre este tema a lo largo del Nuevo Testamento? Entonces voy a ampliar un poco más a contexto literario de la Biblia entera. ¿Se ve un tema de un buen pastor por algún lado? ¿O otro pasaje sobre pastores? Bueno, aquí lo que me vino a mi mente fue Salmos 23 del 1 al 3, donde David habla, amén, como todos sabemos, es un versículo muy conocido. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿ya? Entonces él habla ahí de que Jehová es nuestro pastor y en esos tres versículos él da a entender qué es Jehová para él, cómo lo ve él y cómo se ve él como una oveja. Entonces, aquí en Juan 10, en los versículos, aquí habla también de oveja, pastor. Muy bien, gracias. Ok, entonces este tema sí sale en los Salmos, Salmo 23. ¿Alguien se acuerda de otro pasaje que se trata de pastores? Vamos a Ezequiel. ¿Ah? ¿Qué? Es que no me sé cuál es el pasaje, Ok. pero donde habla de la oveja perdida, de que la oveja extraviada, que el Ajá. pastor deja a las 99 y busca a la oveja perdida. Eso es una parábola, ¿verdad? Ujú, del Nuevo Testamento, de Jesús. Entonces, eso forma parte del contexto literario neotestamentario. Y hay un pasaje sobre lo que es un mal pastor en Ezequiel 34. Entonces, les voy a leer como algunos versículos de ahí. Versículo 2. Dice el Señor a Ezequiel: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetice y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuiden a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuiden del rebaño. No fortalecen la oveja débil, no cuiden de la enferma, no curen a la herida, no van por la descarriada, ni busquen a la perdida. Al contrario, traten al rebaño con crueldad y violencia. Eh, Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor, por eso están a merced de las fieras salvajes. Bueno, el Señor ahí sigue con sus cargos en contra de estos líderes religiosos de aquel día. Versículo 9. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Yo estoy en contra de mis pastores, les pediré cuentas de mi rebaño. Les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirven de alimento. Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Las apacentaré, las haré pastar en los mejores pastos. En el versículo 16, buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles.
Versículo 22. Voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que les apacentará y será su único pastor. Yo el Señor seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo el Señor lo he dicho. Estableceré con ellas un pacto de paz. Haré desaparecer del país a las bestias feroces. Bueno, sigue. ¿Qué tiene que ver este pasaje de Ezequiel 34 con lo que vemos en Juan 10? Noto que desde aquel entonces había ya la problemática, ya se estaba viendo que los fariseos, o sea, los que tenían que pastorear, no le estaban haciendo bien. Okay. Sí, los líderes religiosos en el templo de Ezequiel no estaban haciendo bien, estaban aprovechando del Y rebaño. en el tiempo de Jesús todavía seguían igual, y peor, el mismo grupo. Bueno, es el mismo grupo, pero digamos en el sentido de líderes religiosos, porque no existían fariseos en el tiempo de Ezequiel. Los fariseos surgen en este lapso de 400 años entre Antiguo y Nuevo Testamento. Interesante porque aquí en Juan vemos que básicamente es el cumplimiento de lo que dice en el versículo 11, cuando él dice, yo mismo me encargaré de buscar y cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida a sus ovejas cuando están dispersas. Y es lo que está diciendo Jesús, aquí estoy. Yo soy el buen pastor, ¿no? Sí, sí. Bueno, no me acuerdo cuál versículo era. El 23. Les daré un pastor, mi siervo David, que les apacentará y será su único pastor. Ezequiel está profetizando acá después del rey David. Entonces no está hablando de David mismo, está hablando de ese heredero del trono, refiriéndose al pacto davídico en que Dios dice, voy a establecer un reino eterno, un trono eterno y una casa eterna a partir del linaje de David. Entonces, Ezequiel está hablando de esa persona y Jesús dice en Juan 10, yo soy esa persona. Entonces vemos un contraste acá entre lo que eran los líderes religiosos en el Antiguo Testamento, en la época de Ezequiel, un contraste entre Jesús y los fariseos de su día también, en la manera de que va a cuidar a su rebaño y hasta servir como la puerta para entrar el redil. Creo que podríamos seguir hablando de esto por mucho tiempo más, pero ¿alguien ha escuchado alguna vez a alguien decir que el ladrón que viene para robar, matar y destruir tiene una identidad específica? ¿De quién se escucha esa identidad? El diablo. Otros lo han escuchado también, ¿verdad? ¿Dónde aparece el diablo en el contexto del pasaje? ¿Como ladrón? Pero, ¿por qué decir que el ladrón es Satanás si Satanás no aparece en ningún lado? El diablo sí tiene que ver con la tentación, pero dice acá que el diablo tienta. El texto está... Si no estás trabajando para Dios, ¿para quién estás trabajando? O sea, no te colocaría en el punto de que eres igual que el enemigo, eres un ladrón y un salteador.
Entonces, si nos ponemos ahí en el escenario, siendo el antes ciego, siendo un discípulo, escuchando a Jesús, él había sanado ese ciego desde nacimiento, los fariseos habían llevado a este tipo, después entrevistan a él, sus papás, a él de nuevo. Jesús se acerca a este antes ciego y habla de la segura espiritual. Y de una vez entra esta parábola sobre las ovejas y el buen pastor. ¿Quiénes son los que realmente son ciegos? Los fariseos. ¿Quiénes son los que vinieron antes de Jesús y estaban guiando mal al pueblo? Los mismos fariseos. Entonces, esto quiere decir que no vemos en el contexto mismo el enemigo del diablo. Si vamos a decir esto, tenemos que saltear. Eso sería traer algo desde fuera del pasaje a ponerlo. Que Jesús no menciona el diablo ahí. Pero muchas veces escuchamos de ese ladrón. Pero tenemos ahí en el contexto que esos ladrones, ese asalariado a quien no le importan las ovejas, pueden ser los mismos líderes religiosos. Y tal vez les esperaba lo mismo que esperaba los malos pastores en la época de Ezequiel. Ok, si no van a cuidar, les voy a quitar para que no se alimenten de esas ovejas más. Porque dice Dios, yo voy a cuidar a mi rebaño. Porque ustedes me están fallando. ¿Algo más que alguien quiere agregar a este pasaje antes de seguir? Ahora caigo en cuenta de que no sé cuánto tiempo yo en lo personal, en el versículo 10 siempre como hemos visto ese versículo representando a Satanás, cuando en realidad no es así. En este caso, el ladrón no viene sino para hurtar, que fue lo que dijo usted. Ahí lo representan son los fariseos, porque como está hablando de las ovejas, el lobo que viene a hurtar a las ovejas, que viene a distorsionar el mensaje del Señor. Así es que es lo que capto aquí en el versículo 10. Y ahí se estaba refiriendo a los fariseos, a esas personas que vienen a distorsionar el mensaje del Señor. Gracias. Y será algo de cuidar en nosotros mismos también. ¿Cómo estamos tratando al rebaño de Dios? ¿Alguien más? Ok. Entonces, una pregunta final sobre esta lección. ¿Se ve o pueden ver a través de este pasaje cómo importa el contexto literario? No solamente de los versículos a la par, sino el discurso, el libro, el testamento, hasta toda la Biblia, hay un contexto para cada pasaje. Y por eso en varias Biblias muchas veces hay citas a la par de algunos versículos o muchos versículos que señalan una conexión. Eso se llama intertextualidad. Bueno, traduciendo del inglés, no estoy seguro de en español, pero son las conexiones que podemos observar entre pasajes muy distantes, pero tienen
Hay una conexión entre ellos. Vamos a seguir con Arcesio. Ahora sí. Bien, vamos a seguir. Vamos a repasar cuál es el primer paso del método de interpretación que estamos viendo. Ya que estamos entrando en la interpretación, ¿cuál es el primer paso? ¿Se acuerdan? Hacer preguntas. Ahora, hacer preguntas, vimos un triángulo. En ese triángulo, ¿qué clase de preguntas hay? Ajá, ahí está, preguntas sobre la palabra o las palabras que se encuentran en el pasaje. También vemos preguntas acerca de la gramática, que también lo vimos ayer, y el contexto. Entonces estamos en las preguntas que son del contexto. En el contexto, entonces, podemos ver diferentes tipos de contexto. Ya vimos el contexto literario, que es la práctica que hemos hecho acerca de el contexto inmediato, el contexto en el libro, el contexto, bueno, se va expandiendo y va expandiéndose hasta buscar lo que el tema que se está realizando o tomando en cuenta en otros pasajes. Ahora vamos a ver el contexto que a veces tampoco tomamos en cuenta cuando estudiamos la Biblia. Y ese contexto es muy importante también, que es el contexto cultural. El contexto cultural, ¿por qué? Porque sabemos que la audiencia original no tenía la misma cultura que nosotros. Ya vimos en las barreras, ¿no? ¿Cuáles son las barreras? Y una de las barreras es la barrera cultural. A veces queremos interpretar el texto viéndolo a la luz de nuestra cultura. Leemos la Biblia y vemos el pasaje y pensamos como si la audiencia original tuviera las mismas ideas o viviera en esta época. Pero tenemos que ver que la audiencia original tiene una cultura diferente a la nuestra, el tiempo es diferente, el idioma es diferente también, así que por eso cuando vemos el pasaje tenemos que ver el contexto cultural. Y en este contexto cultural vamos a ver entonces cuándo y dónde fue escrito. El cuándo es importante, el tiempo en el cual fue escrito. El pasaje que estamos viendo, por ejemplo, fue escrito en un tiempo específico, en un ambiente, vamos a decir, también cultural específico. Tenemos que preguntarnos muchas veces qué estaba sucediendo. Por ejemplo, que nosotros vivimos en una época diferente, los gobiernos son diferentes. ¿Qué tipo de gobierno o quiénes estaban allí? A veces en la Biblia, cuando leemos, podemos ver que el autor dice en qué tiempo se escribió. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice en el tiempo del rey tal. Se escribió esta profecía. ¿Qué estaba sucediendo allí? Muchas veces vemos lo que son los profetas menores y son los menos que se predican, ¿no? En el pasaje. Y allí muchas veces, si investigamos más, entonces nos vamos a dar cuenta de qué es lo que estaba pasando allí, qué problemas había
por la cual el profeta está escribiendo en ese pasaje. Así que tenemos que investigar. No tenemos que quedarnos solamente, ¿verdad?, en la lectura del pasaje, sino investigar, y por eso necesitamos entonces herramientas que nos ayuden a poder saber realmente qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Cuándo y dónde fue escrito? Podemos decir una ciudad. ¿En qué ciudad fue escrito? Hay muchas ciudades que en la Biblia podemos encontrar nombres. Jerusalén, Samaria, Judea, hasta el último de la tierra. ¿Por qué se escribió de esta manera? ¿O por qué el autor en Lucas en Hechos 1:8 escribió de esta manera? Mencionó los lugares, tiene un propósito, algo, ¿no?, que está ocurriendo. Y también la cultura, la B, ¿no? La cultura. ¿Cómo era la cultura de la época? Realmente sabemos acerca de esa época, por ejemplo, que hay ovejas, hay pastores, entonces podemos ver que son cosas que quizás hoy en día nosotros no tenemos a nuestra disposición, por ejemplo. Cuando se usan figuras también, allí cuando Jesús está hablando acerca de Juan capítulo 15, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Si en la cultura podemos ver que entonces en Israel se usa porque Jesús está en la cultura de esa época donde es importante, ¿no? Los agricultores, los pescadores, todo esto, ¿no? La vida familiar también, y es parte de la cultura de esa época. Las mujeres, los niños, en una parte de la Biblia también se dice que habían tantos hombres sin contar mujeres ni niños. Entonces podemos ver también allí que parte de la cultura era así, ¿no? Por ejemplo, hoy en día las mujeres tienen mucho más derechos, por así decirlo, que en la época de Jesús y en el Antiguo Testamento, donde las mujeres eran como de segunda categoría, y podemos buscar la manera, ¿no?, en la cual está escrito pues, en este tiempo. Histórico-cultural y geográfico, dónde sucedió el evento, cómo era el terreno. Muchas veces también tenemos que ver esa parte, podemos entender mejor el pasaje cuando tomamos en cuenta esta parte, cómo Jesús estuvo allí y cuántos kilómetros caminó, cómo era el mar de Galilea, o el lugar donde se encontraba, cómo era el templo, y todas estas cuestiones que nos ayudan a poder saber realmente lo que estaba ocurriendo en ese momento. Así que tenemos ese contexto histórico-cultural y también entonces tenemos el contexto geográfico. Sabemos que eso muchas veces necesitan otros recursos, necesitamos otros recursos para poder ver el contexto. Tenemos que investigar entonces, tenemos que ir más allá de lo que dice el texto, y con eso vamos a ver después qué recursos podemos usar para poder ver todo ese contexto. Entonces, en cuarto lugar, también tenemos el contexto teológico. Tenemos que ver entonces también el contexto teológico. En el contexto teológico, esas son las preguntas que podemos hacer. Estamos en la fase de preguntas, al contexto. Entonces podemos ver en el contexto teológico las preguntas que podemos realizar. Podemos ver qué dice el pasaje acerca de Dios, y allí podemos ver también qué dice el pasaje acerca del Padre, o está hablando del Hijo, o está hablando del Espíritu Santo. ¿Qué dice el pasaje acerca del hombre, del mundo también? ¿Qué dice el pasaje acerca de la relación entre Dios, el hombre y el mundo? Ya son preguntas teológicas que tienen que ver
con Dios, con el hombre, con estas doctrinas que nosotros necesitamos conocer. En la de, ¿bajo cuál pacto estaba el pueblo de Dios? Si está en el Antiguo Testamento, si está en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, el Viejo Pacto, el Pacto Nuevo en Cristo, tenemos que ver también en qué lugar está. Muchas veces tomamos pasajes del Antiguo Pacto y a veces lo interpretamos y lo aplicamos como si fuera nosotros, pero tenemos que ver en qué pacto está ese pasaje. Si podíamos aplicar, por ejemplo, a pasajes de la ley directamente a nosotros como cristianos que somos del nuevo pacto. Y allí tenemos que ver también, muchas veces ocurre que se interpreta y se aplica mal porque no tomamos en cuenta el pacto en el cual fue escrito. ¿Cómo vivía la gente en obediencia según su pacto en aquel tiempo? Muchas veces también podemos ver que ellos seguían bajo la ley en el Antiguo Testamento. Y hay pasajes que hablan acerca de las leyes y por lo tanto, si esas leyes aplican o no a nosotros, bueno, tenemos que hacer estas preguntas antes de interpretar, ¿no? Para interpretar. Luego dice, ¿cuánta escritura tenía el autor y sus lectores? Es decir, cuando se escribió en el tiempo de Abraham, ellos no tenían la revelación total de lo que nosotros tenemos actualmente. Y por lo tanto, necesitamos ver que su revelación en ese tiempo es la que ellos tenían. La escritura es progresiva, lo que ellos sabían en ese momento no es lo mismo que después vino la revelación. Y sabemos que la revelación fue recibida, como dice allí, en parte, a lo largo del tiempo. Moisés no tenía los escritos de David, David no tenía los profetas y los profetas no tenían el Nuevo Testamento. Los profetas sabemos que vivieron una época antes del Nuevo Testamento y así tenemos que tomar en cuenta también estas preguntas para poder ver el contexto teológico. La última dice, ¿cuáles otras religiones y cosmovisiones influían en el contexto del autor y sus lectores? Allí podemos ver las personas que vivían en esa época. Había, por ejemplo, los griegos, los romanos. ¿Cuál era su cultura, su cosmovisión? Porque, un ejemplo, Pablo vino y cuando vio y llegó a Atenas, se dio cuenta que tenía muchos dioses y allí entonces podemos ver cuál era la cosmovisión. También otro ejemplo de tomar el contexto teológico es en Juan capítulo 1, versículo 1, cuando Juan dice, habla del verbo, ¿por qué habla de esa manera? Ese concepto del verbo, la palabra era Dios. Entonces es importante conocer esa cosmovisión y esas religiones que habían en esa época. En el Antiguo Testamento, si leemos también los pasajes, sabíamos que habían otras religiones alrededor del pueblo de Israel también. ¿Cómo adoraban a esos dioses? ¿Cuáles eran sus prácticas? ¿Cuáles eran también sus maneras de vivir? Entonces todo esto también nos podemos ver en el texto. Muchas veces, como dije, si no tomamos este contexto también cultural, geográfico, teológico, y vamos a interpretar a la manera de nuestra cosmovisión, a la manera solamente tomando el contexto cultural nuestro y no realmente. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos eso? Queremos saber el significado que el autor tenía en ese momento. No es un significado que vamos a encontrar ahora en nuestro contexto cultural, sino el significado se encuentra en todo ese contexto que en el pasaje se encuentra. Así que todo esto
estas preguntas son importantes para saber realmente lo que el autor original quería decir a su audiencia original. Muchas veces nosotros, en nuestra cosmovisión, en nuestra cultura, hacemos que el significado sea diferente porque lo tomamos conforme a lo que nosotros conocemos en nuestra cultura y no tomamos en cuenta que hay otra cultura, hay otra manera de pensar. Y muchas veces la audiencia original, cuando se le dio esa revelación, o el profeta que escribió, o el autor de la carta, la audiencia original lo entendía porque estaba hablando según su cultura. Pero cuando llega a nosotros, entonces quizás nosotros tenemos que investigar, nosotros tenemos que ahondar en todo este contexto para así conocer el significado del texto. Como vimos en el contexto en Juan capítulo 10, si ustedes están viendo, muchas veces tomamos el pasaje 10:10 como Satanás es el ladrón. Quizás nosotros lo hemos siempre escuchado de esa manera, es el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Y eso viene de nuestro concepto, o ya ponemos en nuestra mente, y por lo tanto ya cuando vengo al texto, ya de una vez sin ver el contexto, entonces llegamos a una conclusión. Y esa conclusión no es correcta. Ya vimos ahora que, ¿quiénes realmente son los ladrones? ¿Quiénes son? Los fariseos, los líderes religiosos de esa época. A eso se refería Jesús con ladrón. Y decir que es Satanás, entonces, ¿por qué? Porque no tomamos el contexto cultural. También en esa parte del contexto cultural, ¿quiénes son los fariseos? Solamente escuchamos, bueno, los fariseos son líderes religiosos, pero ¿cuáles eran sus creencias? Los saduceos, ¿cuáles eran sus creencias? También es otro grupo. Los escribas, ¿quiénes son? Hay que profundizar y hay que conocer, porque muchas veces sabemos los nombres, ¿no? Fariseos o saduceos, pero realmente no conocemos sus creencias o sus prácticas o lo que hacían en la época cuando Jesús estuvo predicando también. Así que todo esto es importante. Otro pasaje que podemos tomar el contexto cultural es cuando Jesús habló del buen samaritano. Esto está en Lucas capítulo 10, el buen samaritano. Cuando tomamos el contexto cultural, ¿alguien sabe qué es lo que Jesús quería comunicar con la parábola del buen samaritano? Si tomamos ese contexto cultural, si lo leemos solamente sin analizar el contexto cultural, pues para nosotros sería normal, o hemos escuchado de eso, el buen samaritano. Pero cuando Jesús dice eso del buen samaritano, para los judíos, eso era algo que contradecía, porque para ellos los samaritanos eran personas que realmente, como dice también en otro pasaje, no se llevaban los judíos con los samaritanos. Y más bien, ellos eran el pueblo elegido y los samaritanos pues eran culturalmente pues hablando, odiados por los judíos, por ejemplo. Y cuando Jesús dijo el buen samaritano, para ellos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que ellos entendieron? Eso es imposible en su manera de pensar. Allí entendemos mejor entonces, tomando el contexto cultural, entendemos mejor entonces esa parábola. Y así podemos ver el mensaje o el significado que quería darle Jesús a esa parábola. ¿Qué es lo que quería decir? Y ya vimos el contexto también, el literario, pero el contexto cultural nos ayuda en esa parte también. Y bueno, hay muchas cosas en la Biblia que nosotros necesitamos ver y estas preguntas nos ayudarán también a poder entender mejor el pasaje. Bien, este es el primer paso. Preguntas. Ya vimos preguntas a las palabras, preguntas a de gramática, y aquí están las preguntas de
histórico-cultural, geográfico, teológico que podemos hacer. Ese es el primer paso en la interpretación. Bien, vamos a seguir entonces. Desde abajo. Bien. Vamos a ver el segundo paso. Después que tenemos todas estas preguntas hechas, entonces el segundo paso es responder a esas preguntas. Ya hicimos lo que es las preguntas a las palabras, a la gramática, al contexto. Uno puede hacer una lista de preguntas, como ya dije, que salen del texto, y yo puedo hacerme las preguntas según el contexto, ¿no? Y la palabra y la gramática. Ahora nos toca responder a todas esas preguntas que tenemos a la vista. Entonces, dice, responda a la lista de preguntas que usted hizo en el paso anterior, que es el paso 1. ¿El paso 1 qué es? Hacer preguntas o preguntar. Entonces, el paso 2 es responder a esas preguntas. Al responder esas preguntas, tenemos que venir al texto mismo, si son palabras y si son de gramática, el texto mismo debe responder esas preguntas. No podemos traer el significado nosotros a lo que el texto quiere decir. Muchas veces sucede eso, al no hacer preguntas o hacernos preguntas, bueno, la respuesta no puede venir de mi opinión o de mi doctrina o de mi denominación. Muchas veces, no sé cuántas denominaciones tenemos aquí, pero si yo soy bautista, por ejemplo, bueno, ya tengo en mi mente la idea de qué debe significar ese texto. Pero ya no tenemos que venir así al texto, sino que tenemos que ver qué es lo que dice el texto para responder las preguntas que hicimos en el paso anterior. Es aquí donde usted necesitará de recursos secundarios, como ya dijimos, externos, las introducciones en una Biblia de estudio, concordancia, diccionarios bíblicos, atlas bíblico, enciclopedia bíblica. Todos estos son herramientas. Yo creo que en la página 53, si tienen del libro, me corroboran, sí, porque como hay algunas páginas que son diferentes. 53, aquí está una lista de recursos sugeridos para poder estudiar e interpretar la Biblia. Entonces, puedo usar estos recursos también para entender mejor el concepto, ¿no? Ahí dice una Biblia de estudio, Nueva Versión Internacional. Ahí están varias traducciones o varias versiones que podemos usar para así estudiar el texto. Quizás solamente usamos una versión, pero nos puede ayudar otras versiones para comparar. Dice, otras traducciones y paráfrasis para comparar. Hay un Nuevo Testamento en 4 versiones que uno puede también comparar. Estudio de palabras, diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que dijimos también de palabras que son inusuales en la Biblia o palabras que no entendemos? Podemos venir a un diccionario de palabras o un diccionario bíblico y allí nos da un entendimiento de lo que significa esas palabras. Concordancia. La concordancia es como un diccionario que está dividido en temas, pero te dice los versículos en donde, por ejemplo, fe. La palabra fe, ¿en qué versículos de la Biblia se encuentra sobre ese tema o esa palabra? Así podemos estudiar mejor, como hemos visto, ¿no? Tomando los paralelos, los pasajes paralelos, que significan los pasajes que hablan del mismo tema en otras partes de la Biblia. Entonces una concordancia me puede ayudar en esa parte. Un atlas completo de la Biblia. Estos son mapas. El mapa para poder también entender el contexto geográfico
los lugares, podemos ver cuántos kilómetros hay de un lado a otro o de un lugar a otro para entender mejor por ejemplo, cuánto fue la extensión de que caminó María y José cuando fueron a Belén, un ejemplo, ¿no? Y allí puedo entender mucho mejor lo que estaba pasando en ese momento. Ese atlas entonces también me puede ayudar a ver en un mapa los lugares bíblicos. Un diccionario bíblico, allí hay varios diccionarios bíblicos, diferentes diccionarios bíblicos, pero que tienen también el mismo uso. Comentarios. Primero, también tenemos que hacer pues bueno, muchas veces venimos al comentario de una vez. Muchas veces cuando venimos al comentario y tomamos el comentario como si fuera ya la interpretación. Es mejor primero nosotros tener una idea de lo que el significado del texto quiere decir y luego entonces usar comentarios de alguna manera que nos pueden ayudar. Libros de interpretación y estudio bíblico. Bueno, allí hay una lista de libros y diferentes autores que nos pueden ayudar con ese tema que estamos tomando en cuenta hoy acerca de cómo poder interpretar la Biblia correctamente. Y otros libros resumen que están allí. Claro, ¿no? Estos son recursos sugeridos, pero claro, hay muchos más recursos que podemos tener en cuenta para poder responder, ¿no? Para poder responder. Porque muchos de los que son el contexto cultural, el contexto geográfico, necesitamos ir entonces a esos recursos para entender mucho mejor lo que el pasaje está diciendo. Bien, este es el segundo paso. Vamos a ver entonces el otro paso. Bueno, primer paso, ¿cuál es? A preguntar. Segundo paso, responder a las preguntas que hicimos. ¿Cuántos tipos de preguntas? ¿Cuáles son? Ajá. Bueno, son 3 tipos. Palabras, gramática y contexto. Dentro del contexto, ¿cuáles son también? Ajá. Histórico, geográfico, teológico, ajá, literario. Entonces, todo eso, entonces, segundo paso viene responder. Y en el tercer paso, vamos a ver entonces armar. Armar todo lo que yo tengo, las preguntas que hice, las respuestas que yo puedo tomar del texto y también con las ayudas que pude ver. Entonces vengo al tercer paso, que es armar. Dice, todas las respuestas que usted encontró en el paso 2 son piezas. Y ahora usted tiene todas las piezas y ha hecho todo el estudio. Y ahora viene la tarea de reflexionar para armar las piezas. Y eso para entender el mensaje que el autor quiso comunicar a su audiencia original. Es importante nuevamente esta parte, porque el significado del pasaje lo encontramos en lo que el autor quiso decir. No podemos encontrar el significado del pasaje fuera de lo que el autor quiso decir. Solamente hay un significado solamente en el pasaje, y es el significado que siempre ha tenido. No es un nuevo significado, no es un significado que yo puedo darle o diferentes personas pueden darle. Puede haber varias aplicaciones, pero la interpretación, el significado es uno solo. Y como hicimos, por ejemplo, en el contexto literario que estuvieron
ustedes viendo, allí ustedes estaban respondiendo las preguntas del contexto literario, más las otras preguntas que ahora estamos haciendo de la cultura, de la historia y todas estas preguntas. Entonces, ¿es para qué? Para entender el mensaje que el autor quiso comunicar. Aquí el significado no se encuentra en mí, sino el significado se encuentra en ¿quién? El autor mismo. Cuando nosotros entonces armamos, la pregunta que debo hacer es, ¿de qué habla el pasaje? ¿De qué habla el pasaje que estoy leyendo o que tomé para poder estudiar? ¿Qué es lo que habla? ¿Y qué dice este pasaje de lo que está hablando? Son dos cosas, ¿no? ¿Qué dice el pasaje? ¿O de qué habla el pasaje? ¿Y qué dice este pasaje de lo que se está hablando? Entonces, este es lo que necesitamos tener. Ahora vamos a ver en el paso 3, dice este autor, el principio hermenéutico número 1 es este: lo que el texto no hubiera podido significar de ninguna manera para el autor bíblico inspirado original, no puede significar hoy. Lo que el texto significa en el primer siglo es lo que aún significa hoy. Su significado no ha cambiado, aunque su aplicación podría cambiar. Entonces, aquí nuevamente podemos ver que el texto tiene un solo significado. Y ese significado, dice este autor, no puede cambiar. Es el significado que el autor original tenía en mente en ese momento cuando lo escribió. Y ese es el significado que nosotros queremos traer cuando vamos a interpretar la Biblia. No queremos nosotros imponer algo que el autor no ha dicho, o algo que el autor no ha dicho que significa, y es lo que muchas veces, sin interpretar, sin esos pasos, podemos llegar a hacer. Y entonces, al interpretar mal, entonces luego no estoy dando el mensaje que realmente Dios quiere comunicar. Quizás voy a dar un mensaje tergiversado y voy a dar un mensaje incorrecto. Por lo tanto, es importante nosotros saber esa parte, de que hay un solo significado y que es el significado que el autor original tenía en mente. A veces venimos a el texto, ya hemos decidido lo que significa el pasaje. Ya en mi mente ya he decidido lo que el pasaje significa y eso no es lo que debemos hacer. Dice allí, imagínese que usted está enseñando al autor del pasaje. Por ejemplo, si fuera Pablo, que está sentado allí y que estamos estudiando el pasaje de la carta de Efesios, a los Efesios. Entonces, allí tenemos que pensar que usted está enseñando el autor del pasaje y usted quiere que él diga, o sea, el autor del pasaje queremos que diga, sí, eso es lo que yo quise decir. Si estuviera el autor del pasaje, mi mente debe ser, que el autor del pasaje diga que lo que yo estoy diciendo es la verdad y que realmente ese es el significado, no es otro significado. ¿Sí? Así es, y como la hermana ha dicho, también muchas veces venimos con ideas ya preconcebidas, porque yo soy de una denominación, entonces así debe significar el pasaje porque eso es lo que me enseñaron. Entonces, la lectura de la Biblia en el contexto nos ayuda a ver realmente el pasaje, qué es lo que significa. Entonces, bueno, también tenemos que tener en mente eso. Bueno, cada uno es de una denominación y no es que salgan de la denominación, sino que más bien nosotros podamos personalmente tener estos pasos para que yo pueda entonces entender el significado original.
porque lo importante es el significado original del pasaje. Bien, quizás ya hemos visto algunos pasajes que hemos malinterpretado, muchas veces hemos escuchado también, y necesitamos ver que a veces eso sucede por no tomar los contextos o el contexto en el cual nosotros hemos estado analizando. Bien, hay unos versículos que quizás quiero mencionar para entender un poquito esto. No vamos a hacer una interpretación, pero vamos a ver cómo se interpreta eso cuando nosotros lo escuchamos. Hay veces que nosotros hemos escuchado cuando las personas dicen, no juzgues porque tú también serás juzgado. Esa parte, ¿no? ¿Cómo entendemos ese pasaje sin tomar el contexto? ¿Alguien puede decir? ¿O alguien puede tener una idea? No estamos tratando de ver la interpretación, sino cómo las personas toman este pasaje. Con solo eso. Ajá, con solo eso nada más. Quizás alguien se está portando mal y dice, bueno, me están corrigiendo. No juzgues porque si no, tú también serás juzgado. ¿Usted cree que, bueno, este es el significado que muchas veces le damos o la gente le puede dar al pasaje? ¿Verdad? No sé si hay algunos también que usan ese pasaje de manera incorrecta, ¿verdad? Entonces, pero para yo entender qué significa esto, entonces por eso es necesario venir a hacer esas preguntas y que pueda yo entonces entender el significado. Quizás el significado que alguien puede dar solamente al leer este pasaje nada más, o este versículo, o esta parte, no es realmente lo que está en el contexto. Bueno, hay algunos que han escuchado también, por ejemplo, el pasaje de... hay muchos pasajes que muchas veces tenemos de memoria y lo usamos como promesas, lo usamos, pues bueno, esto puedo aplicarlo a mi vida y todo eso. Así que, pero todo esto, lo que estamos viendo, toma en cuenta el contexto. En Jeremías, por ejemplo, le dice, ¿no? Yo tengo planes de bien y no de mal, y bueno, quizás nosotros hemos escuchado eso también. Y eso se refiere a individuos o eso se refiere a mi vida personal. O sea, solamente para que entiendan, ¿no? Lo que trato de decir. Entonces, cuando yo vengo al pasaje, tengo que ver los contextos. Y cuando veo los contextos, allí yo puedo ver el significado real del pasaje. Quizás en un evangelio que hoy en día podemos decir que está siendo predicado, se usa este pasaje. Bueno, Dios te quiere prosperar. No te va a suceder nada malo, todo va a ser color de rosa. Bueno, allí, porque los planes que tienes Dios para ti son buenos planes. No te vas a enfermar nunca o cosas así, ¿no? ¿Significa eso? Bueno, muchas veces se ha dicho eso y ahorita no estamos viendo que eso significa o no esto, sino para que entendamos que lo que puede significar realmente puede ser diferente a lo que realmente el texto dice o el significado original el autor tenía en mente. Entonces, esas partes, ¿no?, de la Biblia que siempre hemos entendido de alguna manera o siempre hemos escuchado de alguna manera, cambian cuando venimos a hacer ese método de interpretación del texto. Hay otra parte, hay muchos versículos más bien, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo usamos muchas veces cuando estamos en poquitas personas. Bueno, hay 2 o 3 personas que vinieron a la iglesia y allí, bueno, Dios está en medio de nosotros a pesar de que somos poquitos. La pregunta nuevamente es eso, ¿no? Realmente este pasaje significa
lo que damos a entender muchas veces. Si leemos en su contexto, si leemos lo que Jesús estaba tratando de decir, nos daremos cuenta de qué manera Jesús está hablando cuando dijo estas palabras. Y así muchos otros que quizás les pueden venir a la mente y nos daremos cuenta, y quizás hemos también hecho ese error, ¿no? Todos nosotros quizás hemos dicho cosas que realmente no están en el texto bíblico, o el significado realmente no era de esa manera. Así que estos pasos son importantes entonces. Estos pasos nos ayudan a no cometer el error de traer un significado que realmente no quiso decir el autor original, y eso nos ayuda entonces a poder dar el mensaje correcto que debe ser. Por eso el pasaje que Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate, porque quizás vemos, no es fácil, requiere tiempo, requiere estudiar, requiere de nuestro esfuerzo realmente, ¿no? Al estudiar el pasaje. Y muchas veces queremos algo, como se dice hoy mismo, ¿no? Como todo instantáneo, ¿verdad? El mensaje algo todo instantáneo. Bueno, yo voy a leer este pasaje y hoy día y mañana, bueno, voy a dar ese mensaje. Pero si hoy nos damos cuenta, no es así, ¿no? Hoy en día también en internet, quiero buscar, ¿no? Entro en el pasaje y allí, pero no sabemos en la página que estoy leyendo si realmente se hizo una interpretación correcta del pasaje. Así que nosotros necesitamos tener ese esfuerzo para poder entonces realmente tomar en cuenta todo lo que hemos visto, armar todo lo que hemos visto para así llegar a una conclusión. Y el significado, como ya dije, es importante esta parte, el significado original del texto. Solamente es un solo significado, no cambia en el tiempo, es el mismo que el autor original quería decir. Pero hoy en día podemos ver que un pasaje llega a significar muchas cosas cuando no tomamos en cuenta el contexto del pasaje. Así que, hermanos, esperamos que podamos interpretar mejor el texto bíblico tomando en cuenta todos estos contextos y así podamos comunicar bien el mensaje que el Señor nos ha dado a nosotros para poder comunicarlo al pueblo. Bendiciones, vamos a seguir. Ok, pueden tomar 5 minutos para estirarse si quieren. Antes de entrar a otro ejercicio.